Desde pequeñita, tanto sufrimiento, tantas agonías, al verte mamita, cómo tú luchabas, cómo te esforzabas por todos tus hijos, a cambio de nada, cómo tú luchabas, cómo te esforzabas. Una vez más, profesor, que estoy entrevistando. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Adelita Álvarez. ¿Cómo estás, Adelita? Tu saludo para Creagen. Hola, buenas tardes, señor Genaro. Muy buenas tardes a toda la gente linda, seguidores de Producciones Creagen de Genaro Huaraca. Muy buenas tardes, reciban el saludo de tu amiga de siempre, Adelita Álvarez, la maravilla del amor. ¡Mua! Qué bien, Adelita. Dime, Adelita, exactamente de qué parte del Perú es Adelita. Yo soy natal de Apurímac, pero radico en Arequipa. ¿En este momento estás en Arequipa? Sí, en Arequipa. Ya. Y dime, todo esto, ¿qué tiempo ya estás en la música? Mi primer video que hemos empezado a grabar es en 2012. Iniciamos en 2012 hasta ahorita, ¿no? Ya son como 7 añitos, 8 añitos en el arte. Profesionalmente tienes 7 años ya. Sí. ¿Y cuánta producción tenemos ya, Adelita? Grabamos el primer disco, que es en Requinto, hasta 2013-14 trabajamos bien. Luego grabamos otro disco que es también en Requinto en 2015. No trabajé mucho, no promocioné, me alejé por unos motivos de problemas que tenía durante 1 año, 2 años. Me alejé del arte y volví con el teclado, grabé, que es en 2018-19 grabé lo que es con teclado. Trabajé también y ahora estoy volviendo a trabajar con Requinto. En esta producción que ¿tienes algún tema de tu autoría? Sí, en el teclado tenemos que es Cabecita Blanca, bastante pegó al lado de Apurímac, por Espinar, por Juliaca, que es Cabecita Blanca, que ha sido sacado de mis sociales. Cabecita Blanca. Sí. ¿Por qué Cabecita Blanca? Esta ha sido inspiración de mi mamá, porque mi mamá siempre, desde que mi papá falleció, ha estado siempre con nosotros. Somos 9 hermanos, con lo cual yo soy la última. Y ahí estaba siempre mi mamá, ¿no? Hasta ahorita que ya lo veo, su cabecita, que ya a medida que va pasando el tiempo, los días, su cabecita se va poniendo de blanco. Mira tú, qué bien. A ver, queremos escucharte un pedacito, a ver, un cachito de ese tema. Sí, a ver, voy a cantar. Desde pequeñita, tanto sufrimiento, tantas agonías, al verte, mamita, cómo tú luchabas, cómo te esforzabas por todos tus hijos, a cambio de nada. Algo así. Está bonito el tema. ¿Cómo te inspiraste? ¿Y qué tiempo te demoró componerla? Nos duró pues durante el tiempo que dejé el arte, casi durante 1 año, ¿no? ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podemos poner? ¿No? Sí, bastante tiempo me duró. Durante el tiempo que dejé el arte estuve pensando en eso. Dime, Adelita, ¿a qué parte viajó con tu música? Viajamos lo que es sur, todo sur, también para Cajamarca, fuimos, más que todo viajamos para sur. Dime, ¿y en tu familia alguien cultiva la música? Le cuento que mi tía cantaba, pero en Apurímac, lo que es guailía, pero no cantaba profesionalmente, solamente cuando habían alterados, decían de repente, no, puedes cantármelo, no sé, ¿no? De ahí yo creo que viene lo que me gusta es el canto, ¿no? Mi tía es lo que cantaba él. Dime, Adelita, ¿y tú? A mí me gusta eso de la bailería, me gusta de Apurímac, he escuchado varios temas, son bonitos, ¿no? Y dime, ¿tú sí, cantas eso? ¿Tú cantas eso?
No, no. Sí me gusta. Es bonito. Sí, es bonito el tema. Hay buenos temas que he escuchado y son lindos los temas de Apurímac. Ahí cuando cantan, pues ahí cuando hay un alterado y todo eso, pues, ¿no? Sí, es lindo. Eso de Antabamba. En eso sí que hay bastante de eso. Sí, sí. Qué bien. Dime, Adelita, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando? Yo también me considero que es el nuevo valor que soy. Me falta muchísimo para llegar a donde yo quiero ser, pero darle los sueños no se pueden truncar ahí, con fe, con perseverancia, darse por vencido. Todo sacrificio tiene su recompensa. Claro, de hecho que sí. Dime, ¿algún número de teléfono nos puedes dar? Sí, para el contrato nomás. Ya. Al 95 99 54 25 7. ¿Por ahí algo? ¿Otro para maltrato no hay? No, para maltrato no. Dime, ¿y tu marco musical qué nombre tiene? Los engreídos del escenario. Los engreídos. ¿Y cómo nace ese apelativo? Cuando estábamos con los chicos no sabíamos qué poner cuando empezamos a cantar, no sabíamos qué música poner, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No, y ahí uno sale, me dice, Adelita, ya sé, yo soy el engreído. Ah, puede ser, le digo, el engreído, sí, los engreídos del escenario nació. Y un marco musical que fue un tecladito. Ah, ya, así nace esa apelativo. Mira tú, en los escenarios, ¿con qué artistas has cruzado? Hemos tenido la oportunidad de trabajar, de conocerlos, ¿no? Los puntos del amor, los Cucas, como Luz Jenny. Sí, hemos trabajado con ellos, he compartido escenario con ellos. Y dime, ¿a qué artista miras? O como quién quieres ser, no sé, tú dime. Yo quisiera ser como Marisol Cabero, admiro bastante a ese artista. Me gusta su profesionalismo que lleva, me gusta su carácter, me gusta sus músicas. La chelera, ¿no? Así, la chelera. Admiro a esa artista. Sí. Me gustaría conocerlo. De hecho que sí, porque bien sencilla ella. Sí, me gusta cómo es su forma de ser. Me gusta esa artista. Claro, sí. Dime, Adelita, en los sitios que tú has viajado, todo, ¿qué temas que te piden más? Lo que nos ha pedido, lo que es en el requinto, ¿qué me pasará? Con esa música llegamos a muchos corazones, como que también Carnaval de Apurímac, hay un pedacito que cantamos, un tema que grabamos en mi primera producción, Carnaval de Apurímac, también nos pide eso bastante. Dime, ¿y tienes manager y representante? Le cuento, he estado trabajando con manager, pero ahora no, solita me estoy manejando porque ya terminé el contrato y también me gustaría manejarme sola, poder conocer a los productores o empresarios de repente que nos pueda contratar a nosotros mismos. A ver, Adelita, a ver, quisiera que nos deleite por un carnavalito apureño, ¿puede hacer? Sí, ¿por qué no? Solo a ver. de quechua es el canción. Sí, nomás, va. Verde, romerito y morado florece. Verde, romerito y morado florece. Amor traicionero nunca permanece. Amor traicionero nunca permanece. Charol zapatu chatang ruachi pusiaiki. Charol zapatu chatang ruachi pusiaiki. Chaiwan churaru puspa purikunai pa. Chaiwan churaru puspa tusukunai pa. Está bonito. Dime, ¿tiene bonita voz? ¿Has estudiado música, algo de eso? No, le cuento que no, me gustaría aprender más. No he estudiado música, nunca le he hecho, pero me gustaría. Dime, Adelita, ¿cómo es un domingo en casa? Ay, a mí me gusta
¿cómo le digo? A ver, todo chascosa, no me interesa si estoy maquillada o no, me gusta preparar ceviche y pasar tiempo más con mi mamá. Dime, Adelita, ¿piensas hacer carrera de la música? Cuéntanos. Sí, señor Genaro, es lo que más me gusta, lo que más deseo es cantar, llegar a más corazones, llegar a muchas personas, conocer amistades, viajar. Eso es lo que me gusta a mí. Dime, Adelita, queremos pues que nos cuentes anécdotas que te haya pasado, tantos viajes. Debe haber muchas. Sí, hay muchas. Le cuento que cuando yo era pequeña, sería que a veces de 7 a 8 años, mi mamá me mandaba al colegio, no a la escuela. Yo llegaba tarde, ¿no? El profesor pues decía, las niñas que llegan tarde van a cantar o de repente van a recitar poesía, algo. Entonces, a mí me gustaba cantar. Llegaba pues casi todos los días, cantaba, recuerdo en ese entonces, de China María, Corazoncito No Llores. Solamente llegaba tarde por eso, por poder cantar. O sea, o lo hacías adrede para cantar. Yo feliz, me decía, vaya, ¿vas a cantar o vas a hacer adivinanza? Voy a cantar. Entonces, pues los profesores me decían, no, tú vas a ser artista. Yo sé que vas a ser artista. No, hoy en día les gustan música, son seguidores. Claro, claro. Dime, ¿y te acordarás cuándo fue la primera vez que subiste al escenario y qué tema cantaste? Yo, la primera vez que subí a un escenario, que recuerdo que el micro estaba para agarrarlo, y canté el tema de China María, que dice, ayer por la tarde. A ver, una vez más tu número telefónico. Al 95 99 54 25. Dime, ¿en tu familia alguien cultiva la música? Mi tía cultivaba, pero ahorita hoy en día soy yo. Pero sí, a mis hermanos les gusta, no, un rato ahí tienen sus guitarras, cantan estilo de Apurímac, pero no profesionalmente. ¿Y tú, aparte de la música, tienes alguna cosa? Sí, trabajo. Trabajo. Sí, trabajas. Trabajo en una cevichería. Ah, mira tú. Sí, que me sale rico los ceviches. Trabajo en la cevichería Puro Limón, aquí en Arequipa. Ah, ya, donde hiciste el comercio, ese pedacito, ahí trabaja, mira tú. Sí. Dime, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años, Adelita? Me gustaría ser una artista, viajar, conocer a los artistas que admiro. A todo esto, pero me va a decir la verdad. A ver. ¿Cómo no está? me va a preguntar. No me va a preguntar algo que no. A ver. ¿Cómo está el corazoncito de Adelita? Alto. No, claro. ¿Por qué me preguntas eso? No vayas a decir que estoy enamorado del público, que sé. Feliz se encuentra mi corazón, muy feliz, enamorada de la vida. ¿Ya ves? Va, sigue, ¿qué más? Muy feliz, nada más, pues imaginaron, nada más feliz. Ay, bueno. A ver, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? Que nos compartan para llegar a muchos corazones, nos ayuden a apoyar mis canciones, a compartir a toda la gente linda, a los seguidores de Crea Gen Producciones, y que todo lo que estamos pasando ya va a pasar y estaremos reencontrando otra vez en este escenario. Claro que sí, y que sigan los comentarios, ¿no? Sí, claro. Un mensaje para todos tus seguidores, pues me imagino que tienen seguidores, ¿sí? Sí. Mis amores, vamos a compartir este video, hay que dar like, ustedes saben que siempre los llevo en el corazón,
te adoro, gracias por estar pendiente de mí. Y nada, espero que ya pase todo esto, porque extraño viajar, extraño estar con mis amistades, extraño muchas cosas. Dime, ¿tú tienes aniversario, fecha que organizan? Cuéntanos. Sí, hacíamos cada 6 de agosto, allá en Apurímac festejábamos mi aniversario. Dime, en este tiempo de la pandemia que estamos viviendo, espero que pase todo esto, que ya muy pronto pasará y nos encontremos en el escenario, pues, ¿no? Sí, señor Genaro, ya quiero que pase para poder conocerte personalmente. Yo creo que sí, esperemos un poco más y vamos a conocernos y abrazarnos, pues, porque canta bonito, la verdad que sí. Gracias. ¿Estás componiendo canciones, nuevos temas? Sí, pero no lo puedo adelantar todavía. Se van a venir primicias. Espero que sea al agrado de mi público, de la gente que siempre gusta de nuestra música. Claro que sí, de hecho que sí. A ver, Alita, quiero escucharte alguna vez más, pues otro tema, pues, pero así alegre, a ver, ¿cómo es? A ver, un tema, esta canción que dice, ¿qué me pasará? ¿Qué me pasará ahora que me dejas llorando por ti? Hace 4 días tomando estoy, solo por tu culpa, Roselito mi amor, Roselito mi amor. ¿Esa es tu composición tuya? ¿De quién es ese tema? No, es arreglado, canta el maestro Osito Barrio. Ah, ya, Osito Barrio, ¿no? Sí. Ya dime, ¿por qué la maravilla del amor? La maravilla del amor viene de de una película que me gusta a mí, me encanta, y ya pues me gustó ese nombre y digo, la película no se llama Maravilla del Amor. Entonces yo digo, no, como también antes utilizábamos Adelita del Amor, entonces en algo se tiene que llevar mi esto, ¿no? Adelita Álvarez, la maravilla del amor no se pierde. Adelita, tú tienes vestuarios. ¿Y cuántos vestuarios tienes? ¿Y son costosos esos vestuarios? Me imagino que sí. Sí. Bueno, uno es lo que me costó bastante, los demás que he iniciado, no mucho, no se puede decir mucho. Tengo 3 vestuarios. ¿Y también tienes padrino? Sí, tengo mi padrino, un saludo para mi padrino Bernabé, la gente de Chumbivilca, Santo Tomás. Qué bien, Adelita. Bueno, Adelita, pues un gusto conocerte por este medio, pues no espero ya, pues cuando pase todo esto, encontrarnos pues en un escenario, pues ya hacerte una entrevista pues, presencial, ¿eh? Tu despedida para Creagen, Adelita. Gracias, ante todo agradecerte a ti, señor Genaro, muchísimas gracias, Dios le bendiga siempre, gracias por abrirnos esta puerta, gracias a la gente de Producciones Creagen, pero muy pronto, como dice usted, conocernos personalmente, gracias por el apoyo que nos estás brindando a los nuevos valores, y con la bendición de Dios yo creo que todo se va a poder. Claro que sí. Bueno, esta es una ventana para todos ustedes, pues, ¿no? Lo hacemos ya hace mucho tiempo y lo seguiremos haciendo, pues, ahorita, ¿sí? Sí, muchas gracias, señor Genaro. Ok, cuídate, pues, sí. Hasta pronto. Cuídate, un abrazo fuerte, cuídense, hasta pronto, cuídense mucho, a la distancia siempre, y yo creo que ya va a pasar.